Buenas noches, sean todos bienvenidos a Noticias al Punto RD. Hoy, una servidora, Esther Perdomo, mi compañero Carlos Pérez, y nuestro programa se engalana con la visita del secretario general de la Fuerza del Pueblo. Él es Antonio Florián, alias Peñita. Bienvenidos. Estamos sumamente contentos de que esté acá con nosotros. De verdad que es un honor poder tener la oportunidad de entrevistar a una persona de su envergadura. Así que bienvenido, estimado. Bueno, el honor es mío, Y muchísimas gracias por la invitación y dispuesto a contestar sus preguntas. Todas. Todas las que ustedes puedan hacer. Y la que yo pueda la contesto y la que no, pues se la guardo, se le doy para otra ocasión. Secretario, nosotros nos gustaría iniciar este programa. Sabemos que usted es el secretario de la Fuerza del Pueblo, pero queremos conocer sobre Antonio Florián Peñita, sobre usted, sobre sus orígenes. ¿De dónde viene Antonio Florián? Bueno, unos años en el movimiento político, en el movimiento social, empezando en el movimiento estudiantil y luego en el movimiento sindical. Y eso pues nos trajo aquí a Jaina. Yo tengo realmente, crecí en la ciudad capital, los barrios pobres de la ciudad capital, la zona norte, pero y un tiempo en Los Minas. Y luego, bueno, pero mi familia vive de Barahona, otra parte de aquí de la región este, más bien de la parte de la Victoria. Nuestra participación política viene desde los 15 años de edad. 15 años de edad en la que me integré a participar en el movimiento revolucionario 14 de junio, lo que llamábamos la línea roja del 14 de junio. A partir de ahí, pues no he cesado en la participación política, en la misma línea que empecé, en esa misma línea que estamos. Peñita, es poco común en estos tiempos ver a una persona tan joven afiliándose a un partido político. Ya eso se ha perdido prácticamente. Sin embargo, usted, como bien nos comenta, empezó desde muy joven. ¿Cuál fue ese momento, cuál fue ese sentir que le nació a usted para usted empezar a militar en movimientos estudiantiles y de trabajadores? Y bueno, a partir de ahí, iniciar toda una carrera en el ámbito político. Bueno, tendríamos que remontarnos al momento en que el contexto en que nosotros vivíamos en República Dominicana, en la época, ¿verdad?, 1974 a 1975, el país vivía una situación muy difícil. La juventud vivía una situación de zozobra, de persecución, de falta de democracia, no podía realmente expresarse y para estudiar era una odisea. En realidad vivíamos un país donde no había democracia. Y entonces los jóvenes, que siempre hemos sido inquietos y preocupados por los problemas, en esos momentos pues participábamos en la lucha por la libertad y la democracia en la República Dominicana. A mí entonces me llevó a participar en la lucha por la libertad y la democracia el barrio donde yo residía. Los jóvenes del barrio, la mayoría eran jóvenes inquietos, no digo yo revolucionarios, pero ¿Que sí dónde se va? inquietos. Era el barrio de Gualey. Barrio de Gualey. Jóvenes inquietos, no digo yo, reitero, revolucionarios, pero sí inquietos. Habían algunos revolucionarios del 14 de junio, del MPD, del PRD y de otras organizaciones que hacían oposición al gobierno de Balaguer y que reclamábamos la libertad. Entonces, desde muy pequeño veíamos, ¿verdad?, la prisión, que no se podía estar en la acera, que los jóvenes no podían ir ni siquiera a la escuela. No había libertad. No existía libertad. A pesar de que ya había pasado la época de la tiranía de Trujillo. Sí, pero vivíamos la dictadura ilustrada de Joaquín Balaguer. Y aunque alguna gente no lo quiera admitir, nosotros sí que vivimos y soportamos la dictadura, que para mí fue una dictadura ilustrada, del doctor Joaquín Balaguer, de los 12 años. Y eso fue terrible, eso no fue fácil. Entonces allí fuimos haciendo conciencia y la juventud en la que yo me desenvolví, pues también tenía la obligación de reclamar libertades. Algunos de los compañeros murieron, del Club Héctor J. Díaz, que está ahí mismo en el barrio 27 de febrero, cerca del nuestro,
y otros jóvenes del barrio también, simplemente porque nosotros reclamábamos libertades. Pero además, había muchas carencias, y lo más apremiante era el problema de la educación. Y no había posibilidad de estudiar, pocas escuelas, muchos apagones, y nosotros los que teníamos que trabajar en el día y estudiar en la noche, pues sufríamos mucho los apagones. Eso nos obligaba a participar en el movimiento. Eso me llevó a mí entonces a ser parte del movimiento estudiantil a través de la Unión de Estudiantes Revolucionarios. Y yo empecé en la Escuela Honduras como dirigente de un curso de la Unión de Estudiantes Revolucionarios y terminé siendo el secretario general de la Unión de Estudiantes Revolucionarios en todo el país. O sea, aquí tenemos un joven que sale, que se cría en los barrios de Gualey y es hoy el secretario general del principal partido de oposición de la Fuerza del Pueblo. O sea que usted es un joven ejemplo de que la juventud es símbolo de revolución y de lucha constante. La juventud siempre ha sido vanguardia de la lucha. Siempre la juventud ha contribuido a lo largo y ancho de la historia universal, de la historia de nuestro país. Si vemos a Duarte, si vemos los trinitarios, que le decía incluso el movimiento de los muchachos, si vemos a los restauradores, una gran cantidad de jóvenes, pero también los jóvenes luchando contra la invasión norteamericana en 1916, pero también vemos a Manolo Tavares, de apenas 30, 32 años, a el coronel Francis Camaño y la juventud en general. La juventud a lo largo y ancho de la historia ha jugado un papel importante. Luego, lo que decía Carlos ahorita, de que los jóvenes de hoy no tienen ese nivel de participación, yo diría que los roles, el problema es que los contextos han cambiado. O sea, en aquel momento la juventud estaba en la obligación de ser parte de la lucha por la libertad. En este momento la juventud lucha por la prosperidad. En consecuencia, lo que están buscando los jóvenes cada día más es empleo, es progreso, es bienestar, es divertirse, es alegría, es vivir. En aquel momento nosotros luchamos para nosotros alcanzar la situación que se está viviendo ahora, como está viviendo ahora en República Dominicana. Hoy en día estamos disfrutando de ese Estado de Derecho gracias a la lucha que ustedes tuvieron. Efectivamente. Y muchos jóvenes murieron, entregaron su vida defendiendo la causa del pueblo dominicano. Peñita, ¿en algún momento sus padres o sus familiares más cercanos no sintieron algún temor de verle a usted participar en esas actividades, digamos, que iban a favor de la democracia? ¿En algún momento no le advirtieron de que se alejara de esos ambientes? Bueno, que me alejara nunca, pero sí siempre se tenía temor. Quiero decir aquí que mi padre, fue dirigente sindical en el ingenio Osama, incluso fue víctima, ¿verdad?, de una cancelación porque dirigió una huelga en ese ingenio en la década del 50, así, en plena dictadura de Trujillo. Papá fue dirigente de los tractoristas del ingenio Osama. Tal vez de ahí vino una vena, ¿verdad?, una preocupación por los problemas de los trabajadores. Mi madre también, una mujer muy trabajadora, era parte del movimiento de mujeres democráticas del país en la Federación de Mujeres Dominicanas. Mi mamá, que era una señora que nos crió prácticamente sola, porque papá murió estando nosotros bastante jóvenes, ella combinaba su participación en la lucha política con el trabajo que hacía para conseguir el pan de mis hermanos y el mío propio, hasta que yo pude ayudar un poco también a ella, a ayudar a la familia. Pero mi mamá era una mujer revolucionaria, pero claro, siempre tenía preocupación por las dificultades que uno podía tener. Mi abuela también era una señora bastante, digamos, en este caso muy perredista y esencialmente peñagomista, a tal punto que mi abuela murió de un infarto cardíaco de la alegría cuando ganó Guzmán las elecciones. Mi familia también es una familia bastante... Sus venas corren sangre revolucionaria. Bastante revolucionaria. Bien, ya hemos conocido un poco sobre su historia, de su origen, de dónde viene. Ahora, trayéndolo a un contexto más actual, queremos saber cómo se da esa relación
Leonel Fernández Peñita. ¿Cómo piensa el doctor Leonel Fernández cuando aquella ruptura en el 2019 del PLD y esa ruptura, y piensa en formar su organización, y en la primera persona que se da esa relación es con Peñita? Cuéntenos un poquito de el eso. presidente nacional del Partido de los Trabajadores De los Trabajadores Dominicanos. Mira, ¿Cómo será eso? Tal vez no fue la primera persona. Yo sospecho que Leonel tuvo que pensar bastante, estudiar mucho el panorama político y luego tomar una decisión y hacer la propuesta que nos hizo. Pero nosotros desde el 2004, en el Partido de los Trabajadores, hicimos una alianza con el Partido de la Liberación Dominicana y apoyamos al doctor Fernández para que fuera presidente de la República hasta el 2012. Nos mantuvimos siendo parte de su gobierno, participando en el bloque progresista. Esa alianza continuó luego de que Leonel salió de la presidencia y nos mantuvimos hasta el 16 prácticamente siendo aliados del PLD. Esa alianza del Partido de los Trabajadores generó condiciones como para que en un momento determinado, con toda la lucha política que se estaba librando al interior de ese partido, hubiera un determinado nivel de simpatía con el doctor Fernández al valorar sus ejecutorias de gobierno desde el 2004, sobre todo hasta el 2012, pero también la parte del 96. Y al estar más identificado con el doctor Fernández, su pensamiento político y su ejecutoria nos llevó a ser parte de un esfuerzo conjunto de partidos políticos, donde estaba el BIS, el PQDC, el PUN y otros partidos aliados al doctor Leonel Fernández, y que incluso le alentábamos y le apoyábamos para que fuera el precandidato presidencial del PLD y luego el candidato presidencial del PLD, sin que nos inmiscuyéramos en los asuntos internos de ese partido. Ahí se fue construyendo una relación importante. Paralelo a eso, el Partido de los Trabajadores celebró su 9º Congreso. Y el 9º Congreso del partido trazó una orientación en la que se planteó la necesidad de una política más amplia de alianza, incluso de fusión con otras organizaciones de corte progresista, y trazó la orientación para la unidad, o la más amplia unidad de la fuerza progresista, en el entendido de que en la sociedad dominicana el pensamiento conservador era mayoría y que necesitábamos unir a la mayor cantidad de fuerzas progresistas y pensamiento progresista para derrotar el pensamiento conservador y lograr hacer avanzar por un rumbo mejor los destinos de la República Dominicana. Luego, esa línea de pensamiento nuestra coincidió con la situación que se dio en el PLD el 6 de octubre, y ya el 20 de octubre, el 18 de octubre, estábamos firmando un acuerdo, el doctor Fernández y nosotros. La verdad que a nosotros nos sorprendió cuando emisarios del doctor Fernández llegaron donde nosotros a plantearnos la posibilidad de que nosotros hiciéramos un acuerdo, no un acuerdo, sino que nosotros nos fusionáramos. En ese sentido, el PTD sirviera de plataforma a las aspiraciones políticas del doctor Fernández. Nos sorprendió gratamente, gratamente. O sea, inmediatamente se generó una situación interna y la mayoría de la dirección del partido aprobó. Yo apenas tenía 6 meses siendo presidente del Partido de los Trabajadores. No, y qué bueno entonces Y en yo- ese momento. Exactamente. Y nosotros no miramos más nada que no fuera la causa del pueblo dominicano, el porvenir de la patria de nuestro pueblo, y vimos una oportunidad para hacer una contribución importante con la lucha democrática y económica y social del pueblo dominicano. Y nosotros preferimos renunciar a la condición de presidente de un partido pequeño, pero que en este país todo el mundo quiere ser presidente de cualquier cosa. Nosotros, sin mirar, decidimos renunciar y dimos el ejemplo. Y eso fue lo que generó que en todos los demás compañeros dirigentes del partido se entendiera la importancia además del liderazgo que nosotros ejercíamos ya en el partido. De forma tal que renunciamos de manera voluntaria a la presidencia del PTD, proclamamos al compañero Leonel Fernández como presidente del partido y del
proyecto que había de nacer, y asumimos la Secretaría General del partido, reconociendo el liderazgo y las condiciones del doctor Fernández para construir, desarrollar una gran organización que pueda, digamos, construir, ¿verdad? Contribuir a que la República Dominicana pueda superar los problemas que tiene mediante una segunda ola de transformaciones. Solo Leonel, en aquellas condiciones y en esta, pudiera hacerlo con nuestra participación, con nuestro apoyo y con el apoyo y respaldo del pueblo dominicano. Así se dio esa alianza, con elementos de espontaneidad. Alguna gente mal pensada, ¿verdad?, de mala fe, regaron la especie de que nosotros no habían dado dinero para esa alianza. Sí, solo podía decir eso. Se habló mucho de eso. El que no lo conoce, el que no lo conocía podía hablar de eso. Porque nunca en la vida, en nuestra trayectoria política, nosotros hemos confundido, como dice la canción, el amor con los derechos. Es decir, el negocio nunca ha sido parte, los negocios nunca lo hemos mezclado con la lucha política. Para nosotros, la lucha política es una causa a la que hemos abrazado desde la edad de 15 años y en la que nos hemos integrado para contribuir a la mejora de las condiciones del pueblo dominicano. Y entendimos que junto al presidente Fernández y el equipo que con él se juntó con nosotros para crear este partido, estábamos haciendo una de las mayores contribuciones a la causa de nuestro pueblo. En esa misma línea, Peñita, ya entrando en confianza, usted bien mencionó que algunos compañeros ya propios del Partido de los Trabajadores Dominicanos, del PTD, se opusieron a que se diera la fusión entre Fuerza del Pueblo, recién iniciando, y el Partido de los Trabajadores Dominicanos. ¿Cuáles eran los argumentos que esos compañeros exponían en torno a ese desacuerdo que tenían con la fusión que se estaba generando en ese entonces? No había desacuerdo. En realidad no hubo desacuerdo. Hubo una persona que participó con nosotros en todo el proceso de discusión con Leonel y con los emisarios de Leonel, y que un día antes, 2 días antes, pues fue un viernes, de celebrar el Congreso del partido, la reunión del Comité Central primero, y luego el Congreso, que fue un domingo posterior, planteó ese viernes en la tarde, recuerdo a las 5 de la tarde, de que él no nos iba a acompañar en el paso, y que no iba a ser obstáculo para nada, pero que no nos iba a acompañar. Ese era el ex presidente del partido, González Espinosa, quien a su vez en ese momento era director de Procomunidad. Yo siento que él se fue presionado por el gobierno bastante y por la posición que tenía en el gobierno. En ese momento yo era gerente general de Procomunidad y nosotros decidimos que para nosotros bajo ninguna circunstancia, ningún empleo, ninguna dádiva, ninguna cuestión de tipo material puede frenar los intereses colectivos del pueblo dominicano, nuestro pensamiento. Entonces decidimos un paso. Eso provocó que a los 3 días fuéramos cancelados de Procomunidad, pero nosotros no sabíamos. E íbamos a ser cancelados como quiera, porque nosotros no íbamos a apoyar bajo ninguna circunstancia la reelección que se estaba imponiendo. Y en el PTD íbamos a resistir eso. En consecuencia, ese compañero, y creo que 2 compañeros más, recibieron, pero si tú convocas un congreso y el 98% de los miembros de los delegados del Congreso votan a favor de una decisión, es insignificante, digamos, mencionar que habían personas opuestas. Verdaderamente. Bien, hemos escuchado aquí, vemos que Peñita es un hombre que siempre ha estado del lado bueno de la historia. ¿Sabe que en estos últimos tiempos la inflación ha subido bastante, los precios? Nos gustaría saber cuál es su opinión respecto sobre la inflación y sobre la actitud del gobierno en cuanto a eso. Mira, este es un gobierno indolente frente a los sufrimientos del pueblo, y lo es por su naturaleza y característica. Es un gobierno de los ricos, atrapado entre el populismo del presidente, que llaman buenas intenciones, pero que no es más que una visión populista marcada mucho por su esfuerzo por la reelección, por desarrollar
una campaña reeleccionista del tiempo, lo obliga a que esos compromisos que tiene de clase con los ricos del país le lleven a olvidarse de la realidad que vive el pueblo dominicano. Y el gobierno y el propio presidente vive en estos momentos una burbuja en la que para ellos todo está bien en el país. Es decir, incluso no solamente que está bien, sino que todo está a mejor en el país. Para el gobierno la palabra crisis no existe. No existe. Ni siquiera ya ni siquiera hay una crisis sanitaria en el país. Aquí está todo muy bien. Aquí crecemos económicamente y si crecemos más que todo el mundo. Y por eso ustedes ven cómo el Banco Central anuncia un crecimiento de un 12.3%. Comparándolo con el 2020. En una comparación con el 20, lo que se ha demostrado que es una, digamos, manipulación de datos, porque en realidad lo que se creció fue un 4 y algo por ciento. Pero para el gobierno todo va bien, todo va mejorando. Si usted habla de precios, el presidente de la República responde diciendo que aquí no hay desabastecimiento, que aquí el gobierno ha garantizado los productos, nadie lo ha preguntado, nadie ha dicho que haya desabastecimiento, estamos diciendo que está caro y que en 2 años la inflación se ha remontado un 14%, en 2 años de gobierno, los últimos 2 años, en un 14%, si vamos 2 dígitos y pico, ya vamos subiendo. Este año fue 8 y algo, el otro fue 6 y algo. Me parece que la más eso suma alta 14. de la región, creo. Es una de las más altas de la región, la tercera más alta de la región, la que tenemos nosotros en nuestro país, que fue 8.7 de inflación. Y eso tiene mucho que ver, reitero, con el problema de la crisis global. Efectivamente, hay problemas relacionados con la crisis general, la crisis global, derivada además de la pandemia, pero también tiene que ver con las políticas internas que se adoptan y por los comportamientos del gobierno, que fue electo no para buscar pretextos, sino para resolver los problemas. No es para decir que hace falta un Petrocaribe, sino para cumplir con los compromisos que hizo con el pueblo dominicano a través de la campaña. Y lo que se le está exigiendo es que sea creativo, que tome en consideración, que gestione la crisis y que tome las medidas condignas para lo cual lo eligió el pueblo para gobernar en favor del pueblo dominicano, no para buscar pretextos y decir que en los gobiernos anteriores esto y lo Había otro. Petrocaribe, que ahora no. Y además mentir, porque decir que los gobiernos, que el Petrocaribe era un financiamiento y que lo que está haciendo ahora es pagar lo que dejó de pagarse en los gobiernos anteriores, eso no tiene comparación, ¿verdad? El presidente fue muy mal orientado en esa dirección. Nosotros lo que creemos es que el gobierno debe abocarse a gobernar y a gestionar la crisis. Y no a buscar excusas. Y no a buscar excusas. En cuanto a eso, parte de todo este problema, toda esta crisis económica que se ha generado en el país, el tema del combustible es uno de los principales factores. El presidente Abinader se ha pronunciado en varias ocasiones afirmando que él tiene las mejores intenciones y que está buscando la manera de resolver especialmente ese tema. ¿Usted opina que el presidente Abinader está, vamos a decir en términos coloquiales, mareando a la sociedad? ¿O usted entiende que realmente puede haber prontamente una solución al tema del combustible en República Dominicana? Mira, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Eso es algo que tenemos que tener bien claro. En segundo lugar, el gobierno hizo campaña electoral y demagogia populista cuando era candidato y luego de ser electo, luego de ser presidente. Cuando era candidato, el que es hoy ministro de Industria y Comercio tenía una fórmula para resolver el problema de los carburantes. Esa fórmula no ha podido implementarse. En segundo lugar, el presidente anunció el 27 de febrero del año pasado que iba a someter un proyecto de ley para modificar la ley de hidrocarburos. No sometió ningún proyecto de ley para cambiar la ley de hidrocarburos, porque en realidad los recursos que el gobierno obtiene mediante la implementación de la ley de hidrocarburos
son recursos que el gobierno está utilizando en favor de la acumulación del propio gobierno. De manera que no la va a mejorar. Es decir, la intención no es mejorarla, porque de cada vez que la gasolina sube, los impuestos que ingresan al gobierno son superiores. Es decir, de cada peso que se nos aumenta a los pobres y a la clase media de dominicana, entonces el Estado adquiere más impuestos. Por lo tanto, no se puede hablar de buenas intenciones, se hace con mala fe. Y no va a haber cambio de ley de hidrocarburos porque no van a perjudicar sus propios intereses. Y eso es lo que hemos estado planteando. Vamos a abocarnos a una discusión que permita que el gobierno adopte las medidas que garanticen que los combustibles puedan manejarse mejor para la mayoría del pueblo dominicano. Porque la situación de alza de los combustibles está provocando además una alza en todos los productos fundamentales, básicos, en el acarreo, en el transporte público de pasajeros, en el transporte de mercancías, en todo el país. ¿A dónde vamos a llegar nosotros? Entonces, podría decir que hay una reforma fiscal simulada en los combustibles. O sea, porque la reforma fiscal le aumentan los costos, así. Entonces, hay un aumento de costos disimuladamente en los combustibles. El gobierno se está financiando, aumentando los combustibles, y por ahí mismo hay, como decía su mismo presidente anteriormente, Paliza decía, cuando estaba en la oposición, de que el gobierno de ese entonces tenía una reforma simulada aumentando los precios de los combustibles. Sin embargo, lo están haciendo peor. Es eso, o sea, es la misma cosa. Incluso, Paliza llamó a la gente a la calle, a lanzarse a la calle, a movilizarse por el problema de la gasolina. Y eso está ahí, eso está en las redes, está en todos lados. En estos momentos lo están acabando. Nada más hay que buscarlo y escucharlo, incluso el propio presidente. No se puede gobernar con populismo. Por eso el presidente, por gobernar entre un sector al que él como clase pertenece y defiende, y el populismo en general, para garantizarse, mantener supuestamente el favor de la mayoría, no adopta las medidas en el momento que tiene que adoptar. Y eso es lo que provoca exactamente los desatinos en la política económica que el gobierno está asumiendo. Recientemente, ya pasando a otro plano, estuve leyendo un artículo que escribió Tony Peñaguaba para el periódico digital El Pregonero. Este decía que Leonel tenía doble reto. Bueno, en primer lugar, ganar... ¿Eso fue José Frank? No, fue Tony Peñaguaba, el que yo leí. Déjeme terminar la idea para que usted me dé su opinión al respecto. Él decía que Leonel tiene un doble reto para las próximas elecciones, porque primero tiene que hacer todo lo posible para afianzarse como el presidente de la República, ganar las elecciones, y en segundo lugar, él tenía un reto previo a eso, que era ganarse, vamos a decir a la juventud. Ya usted sabe que con esta tecnología, estas modas que hay, aunque Leonel es un tipo, una persona sumamente intelectual, quizá la juventud no tiene esa conexión, no lo ve así como su modelo a seguir. ¿Qué usted opina sobre eso? Lo primero que hay que preguntar es con quién es que la juventud conecta, o sea, con quién es que está conectada. Si es con Abinader, sobre todo los jóvenes de clase media, que ahora están sufriendo, porque se han olvidado incluso la propia Plaza de la Bandera, la dirección, dónde queda. Todo eso se ha olvidado para los que fueron e impulsaron a los jóvenes a ir ahí. Porque hoy estamos viendo momentos difíciles. Lo segundo es que ciertamente, para un político como Leonel, o para cualquier político, trabajar para alcanzar la presidencia de la República es un gran reto. Es un gran reto, o sea, lograr el favor de la mayoría de los dominicanos para lograr el triunfo electoral no es cosa fácil, hay que hacer un gran esfuerzo. Y entonces son retos y desafíos que hay que vencer. En tercer lugar, es necesario ciertamente sintonizar no solo con los jóvenes, que son la mayoría de los votantes, sino con las mujeres y con la población en general. Pero en el caso de los jóvenes, en realidad, el Partido Fuerza del Pueblo está desarrollando un plan que en estos momentos lo lleva a la creación de lo que llamamos
Fuerza Joven del Pueblo, que es una organización de los jóvenes del partido, jóvenes democráticos, jóvenes simpatizantes, que quieren ver progresar su país y que a través de Fuerza del Pueblo, Fuerza Joven del Pueblo, van a expresarse, van a participar activamente en espacios de poder, en espacios de participación que se están generando. Y entonces es la estrategia que nosotros estamos desarrollando junto con otras de comunicación, etcétera, para lograr una sintonía real con el segmento poblacional más joven o joven de la República Dominicana, que ciertamente necesita empleo, necesita mejor remuneración, necesita seguridad, necesita que sus estudios al graduarse encuentren realización en la República Dominicana, en fin, que tiene por delante grandes sueños y esperanzas, y que están viendo que en este gobierno, que incluso de alguna manera muchos jóvenes depositaron esperanza, estas se han ido diluyendo, se van disolviendo. Entonces, la única alternativa que queda real y efectivamente a todo el pueblo dominicano, incluyendo a la gran masa de jóvenes, se llama Leonel Fernández. Entonces, se está trabajando y se trabajará más a fondo a través de las estructuras juveniles del partido para establecer esa sintonía con la juventud. Bien, Peñita, ya para ir finalizando esta excelente entrevista que se ha dado aquí, no podemos tener al secretario de la Fuerza del Pueblo sin que nos hable sobre los trabajos que ha venido realizando la Fuerza del Pueblo, en qué posición se encuentra el partido, cómo se encuentra también la posición, si se han hecho encuestas para medir también la popularidad del doctor Leonel Fernández. Háblenos un poco de eso. Muy bien. Miren, el doctor Fernández está bien situado en términos de resultados, de investigaciones, de trabajo que el partido ha venido realizando. Muy bien. Es decir, la preocupación que tenemos nosotros no es el lugar donde está el doctor, el compañero Leonel, sino que la preocupación que tenemos es el lugar donde está el partido, que el partido sí que necesita avanzar como marca, como tal. Y en base a eso, el partido está desarrollando un plan bastante agresivo que tiene varios componentes. Uno de ellos es completar el programa de afiliación que debe terminar en el mes de junio con el 1.000.000 de afiliados. Ustedes saben que el 15 de diciembre depositamos en la Junta 650.000 afiliados y ya tenemos 700.000. No hemos dado un plan hasta junio para completar con 1.000.000 de afiliados, para organizar las estructuras medias y de base del partido. Tenemos más de 50.000 estructuras medias ya creadas y cualquier cantidad de estructura de base del partido. Sí, las estructuras de base, las estructuras medias dan paso a los plenos de dirección media del partido, que crean entonces ya las direcciones de distritos municipales, las direcciones municipales, y ya crean las condiciones para estructurar las direcciones provinciales del partido. Todo este programa de institucionalización democrática y consensuada del partido ha de terminar en el mes de junio. Nos hemos planteado culminarlo en junio, pero también estamos trabajando para instituir el Tribunal Nacional de Disciplina de la organización, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Justicia Electoral del partido y el Consejo Consultivo Político del partido. Todas son estructuras que establecieron los estatutos del Congreso profesor Juan Bosch, que vamos implementando en el programa de institucionalización. Y eso va de maravilla, eso va muy bien. Eso va consolidando una organización con una disciplina, con una vocación de poder que a nosotros no nos cabe duda de que nosotros en el 2024 seremos gobierno de la República Dominicana. Peñita, sabemos que la Junta le otorga una pequeña parte de recursos a la Fuerza del Pueblo, pero aparte de eso, ¿qué otras actividades de financiación realiza el partido? Mira, esa pregunta es interesante. La gente piensa que con los recursos económicos que el Estado aporta a los partidos políticos, esto se financia. Y evidentemente que no. Los recursos que la Junta aporta sirven, ayudan, contribuyen
pero el partido está en la obligación de agenciarse recursos, en primer lugar, en sus propias filas. Y la Secretaría de Finanzas del partido, que dirige bastante bien el compañero Nicolás Calderón, ha puesto en marcha un plan de búsqueda de recursos. En primer lugar tenemos el pago de cuota y de pago también de aportaciones voluntarias a través de una plataforma digital que se ha establecido y que la gente puede directamente acceder a ella y pagar, hacer donaciones al partido. Eso está ya en las redes, eso está abierto y la gente puede entrar a través de la página del partido. Pero también organizamos actividades, cenas, conferencias, etc. En estos momentos estamos desarrollando un sorteo, una rifa bastante atractiva, estamos rifando un apartamento. Aquí tengo yo un boleto que me acaban de pasar, muchas un boleto, gracias. pero es una rifa grandiosa. Exactamente. Pues yo me voy a quedar para el boleto a ver si me saco una. Esos boletos cuestan 500 pesos. Mira, Carlos, ven, llévate unos cuantos, Carlos. Pero estamos rifando apartamentos, un carro Tesla, 1 millón de pesos y 3 teléfonos inteligentes, iPhone 13 de última Y eso es generación. para que no tenga casa, tenga la oportunidad ahora de agenciarse su apartamento. Evidentemente. O sea, por eso la gente, al contribuir con Fuerza del Pueblo, está también tratando, podrá estar en la tómbola para que ahora en marzo, en el programa de Extremo a Extremo, pueda haber el sorteo y también estar ahí para saber si la dicha le toca y obtener uno de estos premios que ¿Y estamos cómo ofertando. puede acceder a la persona a comprar sus boletos? En primer lugar, está en manos de los militantes y dirigentes del partido que lo están distribuyendo y ofertando, pero también en la Casa Nacional del Partido, la Avenida Bolívar, y en la Casa Política del Partido que se encuentra en la Benito Monción, en ambos en Gascuez, en Santo Domingo, Distrito Nacional, y en el interior, en los locales del partido y los dirigentes del partido en todo el país. Excelente. O sea, Excelente. la Fuerza del Pueblo, aparte de ser un partido muy organizado y se sigue organizando, también es un partido dinámico para la generación económica. Efectivamente. Claro, eso es así. República Dominicana. Bien, muchas gracias, Peñita, por esta excelente entrevista que nos ha dado. Gracias a mi compañero Yo Carlos. entiendo que debe repetirse la entrevista. Sí, porque es un como hombre- que uno se queda con más Sí, ganas sí, de, sí. Yo estoy de insatisfecho. querer, sí, de Yo saber, de entiendo que saber. es un hombre que puede aportar muchísimo. Bastante, bastante. conocimiento. Bueno, yo estoy a sus órdenes, a su disposición, para venir cada vez que ustedes entiendan Se lo agradecemos. y acompañarle en este esfuerzo que ustedes han empezado, que están desarrollando, de orientación de la población, que es un esfuerzo que nosotros tenemos que saludar. Y saludamos. Bien. Muchísimas Gracias, muchas gracias. Y a nuestros seguidores, que por favor den like, compartan nuestra página, sigan por noticias Noticias al punto RD. en Facebook y Twitter. Muchísimas gracias por... Y en Instagram también, Así- en nosotros, así la es, página que así está es. en todas las redes sociales. Y en YouTube. Ah, bueno. Claro, estamos en todas las redes. Estamos entendidos. Claro. Así es. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias amigos. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Muy bien.